En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Fruto del Espíritu, parte final. Me alegro de estar nuevamente con usted. Toda esta semana he estado compartiendo sobre el precioso tema del fruto del Espíritu Santo. En mis 3 últimas charlas he hablado del fruto del amor, el fruto del gozo y el fruto de la paz. Hoy voy a hablar del fruto de la paciencia. La paciencia incluye 2 aspectos distintos pero relacionados del carácter. El primero es la firmeza para resistir problemas. El segundo es la lentitud de vengar daños sufridos. Quiero decir esto nuevamente. El primer aspecto de la paciencia es la firmeza para resistir problemas. El segundo aspecto es la lentitud en vengar daños sufridos. En ambos de esos aspectos la paciencia estará incompleta. Algunas personas son firmes para resistir problemas, pero son muy rápidos para vengarse. Algunas personas son lentas para vengarse, pero no son muy firmes en los problemas. Para tener verdadera paciencia bíblica, el fruto completo del Espíritu, usted tiene que combinar ambos aspectos. Firmeza en los problemas, lentitud para la venganza. Debemos entender que para entrar en el reino de Dios debemos sufrir muchas tribulaciones. Eso está declarado en las Escrituras. Pablo y Silas visitaban las ciudades donde había nuevos discípulos que vinieran al Señor por medio de su ministerio, discípulos que habían estado bajo presión y persecución. Eso es lo que dice Hechos 14, verso 22, de lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Ellos estaban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Note la palabra necesario. ¿Por qué esta es necesario? Porque es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace la tribulación para nosotros que la hace necesaria? ¿Qué es lo que hace la tribulación para nosotros que la hace necesaria? Bueno, yo contestaría esto. Bueno, la tribulación, los problemas o cualquier palabra que quiera usar es necesaria para trabajar en nosotros los beneficios de la muerte de Jesús por nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo de una vez por todas. Nunca tiene que volverse a hacer. Es una obra completa y perfecta, pero no opera en nuestras vidas en una experiencia momentánea. Es un proceso continuo del desarrollo en nuestras vidas. Es un proceso continuo del desarrollo en nuestras vidas de beneficios procurados por... Es un proceso continuo del desarrollo de nuestras vidas de beneficio procurado para nosotros por la muerte de Jesús en la cruz. Y la tribulación es uno de los factores que desarrollan estos beneficios. Lo diré de esta manera. En la cruz Jesús murió al pecado por nosotros, por lo tanto debemos reconocer su muerte como la nuestra. Eso está dicho en Romanos 6, versículos 10 y 11. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. De la misma manera que murió Jesús en la cruz, considérense muertos, porque la muerte de Él fue la suya. Así que ese es un hecho cumplido y podemos tenerlo cuando nos demos cuenta de Él. Sin embargo, contar con Él es una cosa. Ponerlo en práctica en el diario de vivir es otra. Pablo dice en Colosenses 3:5, hablando a cristianos: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nos estamos considerando muertos, pero para hacerlo efectivo tenemos que matar a aquellas cosas de nuestras vidas que son la expresión de la antigua naturaleza. La presencia en el aspecto del carácter que es producido en nosotros al hacer esto es lo que se produce en nosotros al manifestar experimentalmente la muerte de Jesús por nosotros. Jesús murió al pecado. La meta de Dios es que nosotros deberíamos estar muertos al pecado. Esto se recibe por fe, pero se manifiesta en experiencia.
Eso demanda paciencia. Sin la paciencia no podemos entrar en la plenitud de la paciencia de Dios que ha hecho para nosotros a través de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús estableció el patrón para adquirir paciencia. Esto es dicho muy claramente en 1 de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 23. Pedro le habla principalmente a las personas que son esclavos, pero el principio va mucho más allá que el principio esclavo-dueño. El principio se aplica a todos los que somos creyentes. Esto es lo que dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Note lo que Dios quiere, es que aun cuando somos castigados injustamente, que lo soportemos pacientemente. Eso es lo que Dios está buscando. Las siguientes declaraciones son muy asombrosas, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para soportar pacientemente el maltrato y el castigo injusto, porque muchos de los cristianos que habían de haber sido llamados a hacer varias cosas emocionantes, porque muchos de los cristianos que habían de ser llamados, porque muchos de los cristianos que hablan de haber sido llamados a hacer varias cosas emocionantes, no mencionan el hecho de que hemos sido llamados para eso también. Pedro continúa diciendo: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que se requiere claramente de nosotros que sigamos el ejemplo de Jesús de soportar sufrimientos. Ese ejemplo está anunciado en los versículos 22 y 23. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él era completamente inocente. Él no merecía ninguno de los sufrimientos que padeció. Pero dice quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La manera en que Jesús respondía al trato injusto y el sufrimiento se derivaba de su confianza en el Padre. Él estaba preparado para encomendar su causa al Padre y no luchar por sí mismo. Él soportó el maltrato, la acusación falsa, el rechazo, pacientemente sin responder porque él confiaba en que su Padre haría que todo esto redundara para su beneficio. Eso es paciencia. Cuando hemos alcanzado la paciencia, habremos renunciado al deseo de justificarnos o vengarnos con nosotros mismos. Si estamos ocupados justificándonos o vengándonos, cuando somos acusados injustamente, cuando recibimos maltrato, entonces no hemos alcanzado aún el fruto de la paciencia. Pedro continúa con el mismo pensamiento en 1 de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es una aclaración asombrosa. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Habiendo hecho esto, ya no será esclavo del pecado. Habiendo hecho esto, ya no será esclavo del pecado. Será libre para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo esencial es estar muerto al pecado. La provisión de esto ha sido hecha por la muerte de Jesús, pero el cumplimiento de esto en nuestra experiencia demanda paciencia, y sin paciencia no lo podemos alcanzar. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Yo sugeriría que se puede expresar de esta manera. Cuando está muerto al pecado, el pecado ya no tiene poder sobre usted, ya el pecado no le atrae. El pecado no produce ninguna reacción en usted. Yo pienso que eso es progresivo. Yo conozco creyentes en quienes el pecado ya no tiene un deseo en ellos que aún no ha muerto. Yo conozco creyentes en quienes el pecado ya no tiene poder. No son empujados al pecado por las presiones, pero aún les atrae. Hay un deseo de ellos que aún no ha muerto. Conozco a otros creyentes más maduros sobre quienes el pecado ya no tiene poder ni atracción, pero aún produce alguna reacción de ellos. Por ejemplo, si alguien habla mal de usted,